Torre del Cielo. En la torre el grupo de magos se había separado, Sho encerró a Erza en una carta mágica con el fin de protegerla y salió en busca de Heyal, los demás se dividieron para buscar a Natsu y Api, quienes fueron interceptados por Fukuro, miembro de Trinidad del Cuervo, un escuadrón del gremio de asesinos de la Orden Calavera. Simon fue el primero en dar con ellos, mas no fue batalla para el hombre con cabeza de búho, el cual en último movimiento devoró a Salamander, absorbiendo su poder, y de esta forma es como Gray dio con ellos. El mago de hielo consiguió imponerse a las flamas que robó Fukuro y derrotarlo, liberando así a su amigo, pero el cayó exhausto debido al pesado combate. Igualmente por su lado Lucky y Jubia se enfrentaron a Vivaldus, otro de los miembros de la Trinidad del Cuervo. A pesar de que este usó su magia para controlar a Jubia, Lucky consiguió liberarla abriendo la puerta de Acuario dentro de su cuerpo para derrotarlo entre las dos con el Unison Raid. Desafortunadamente el ataque tomó todas sus energías y quedaron sin poder moverse. Era Consejo Mágico Biblioteca. Sieglain se encontraba sentado, sonriente, pues había logrado convencer al consejo de disparar Eterión sobre la Torre del Cielo. Se había preocupado un poco cuando se percató que Naruto había partido rumbo a Kane Resort, por lo que no le quedó de otra que asustar al consejo con la resurrección de Zeref. Perfecto, todo va como debe de ser. Parada a su lado estaba Ultear. A pesar de que no lo pude detener por mucho, el sabio no logrará llegar a tiempo por más rápido que sea. Su voz fue muy tranquila, pero se pudo notar un ligero pique de molestia al momento de mencionar al rubio. El tono en la voz de la mujer llamó la atención del joven, que por primera vez puso atención en su nueva apariencia. No digo que se te vea mal, pero, ¿por qué el corte de cabello? Usó una voz entre sorpresa y burla. La pelinegra empezó a enrojecer de la furia que sentía mientras recordaba el regalo que le hizo Naruto. Ese desgraciado me las va a pagar, ¿que acaso no sabe que para una mujer su cabello es sagrado? Debido a lo dañado que había quedado su pelo, no tuvo más opción que cortárselo hasta que le quedó del mismo largo que lo tenía su madre, algo que la molestaba aún más. Su plática se interrumpió cuando la puerta de la sala en la que se encontraban se abrió lentamente. ¿Elder Yajima, necesita algo? Sieglain se puso de pie y habló muy respetuosamente. Me gustaría hablar contigo un momento. No estaba pidiendo permiso o preguntando si se podía hablar. Entró a la sala y cerró la puerta detrás de él. Claro, ¿qué necesita? El peli azul siguió al anciano con la mirada, que caminaba hasta detenerse frente a una ventana. Esta decisión tuya ha sido muy arriesgada. Si algo sale mal tomarás la responsabilidad. No volteó a ver al joven mago santo detrás de él en ningún momento. Sieglain se puso en una posición firme y respondió sin temblar, claro, cualquier cosa, la responsabilidad será solo mía. ¿Estás preparado para la carga que caerá sobre ti? El anciano volteó a verlo, no enojado, más bien retándolo y cuestionándolo sobre lo severa que fue su decisión. Se calmó a sí mismo y continuó, muchas vidas podrían sacrificarse, incluso la de tu hermano, sus muertes quedarán en tu conciencia. El joven apretó sus puños fingiendo muy bien la molestia. Sí, no tengo duda de lo que he elegido. Que Heyal se haya convertido en una amenaza también es en parte mi culpa. Sin dudar y con determinación miró al consejero frente a él a los ojos. Yajima finalmente pareció ceder y dejó salir un suspiro. De acuerdo, si es así, pero por cierto, ¿dónde está Naruto-kun? ¿No se supone que se presentaría ante el consejo por su nombramiento como mago santo? El cambio de tema fue repentino, haciendo pensar a los dos jóvenes en la habitación por alguna excusa rápidamente. Ultear, con su habilidad para la mentira y el engaño, decidió que lo mejor era simplemente maquillar la verdad. Al parecer se enteró de lo sucedido en Akane Resort, y partió de aquí dejando el mensaje de que no quería ser mago santo, o al menos eso es lo que dijeron unos caballeros de la runa. Hasta cierto punto no estaba mintiendo, pero prefirió omitir la parte donde los dos destrozaron la biblioteca. Sieglain decidió seguir este paso. Ya veo, es una verdadera lástima. Con el arresto de José hubiera sido un buen mago santo que ocupara su lugar. Si es una lástima, el anciano del consejo no dijo más y procedió a retirarse. Abrió la puerta y se detuvo un momento. Por cierto, Ultear, lindo corte de cabello. La chica, un tanto nerviosa, forzó una sonrisa falsa. Gracias, Yajima-san, agradeció que el anciano nunca la volteara a ver o se hubiera dado cuenta del tic que tenía en la ceja. Finalmente, cuando el pequeño hombre dejó el lugar, la pelinegra soltó un suspiro de frustración y sacó un espejo para revisar nuevamente su apariencia, logrando solo molestarse más por el parecido que había tomado a su madre. A Sieglain esto le parecía muy divertido. Yo creo que te ves bien, comentó sin mucho interés en el problema de su compañera. Esto está por terminar pronto, mi objetivo se verá completo. ¿No te preocupa la intromisión del sabio? Ultear no volteó a verlo, seguía revisando su apariencia en el espejo esperando hallar una solución.
El peli azul la miró por el rabillo del ojo un momento, el cañón Eterión se disparara en menos de 30 minutos, no llegara a tiempo, tal vez estaba subestimando a Naruto, pero él no sabía de hasta qué punto podía llegar el rubio por Titania. En la Torre del Cielo Sho seguía corriendo por los pasillos de la torre en dirección de la sala del trono. Sho, sácame de aquí, pidió Erza, que seguía atrapada dentro de una carta mágica. Descuida, Neesan, ahí dentro estás a salvo, no te preocupes. Sin hacer caso siguió su camino hasta llegar a un largo puente de madera estilo japonés, donde ya lo esperaba una mujer de pelo rosa vistiendo un kimono de pelea. Lo siento, pequeño, pero no puedo dejar que sigas adelante. Entrégame a Erza Scarlet y te prometo ser rápida. La mujer sonrió muy segura de sí misma sin miedo de perder. El rubio estaba desesperado, ya no podía pensar con claridad. No te metas en mi camino. Lanzó una serie de cartas mágicas las cuales Ikaruga logró cortar sin problemas. Sho se preparó para un segundo ataque pero cayó al suelo derrotado. Usando mi estilo de la escuela Nueva Luna, pude cortar tus nervios sin dañar tu ropa o tu piel. Preparando nuevamente su espada, apuntó a Erza, que seguía dentro de la carta, que caía despacio al suelo. Sho, déjame salir de prosa, esa espada que usa es peligrosa. Titania golpeaba la carta desesperada, se tuvo que defender usando una espada de los cortes dimensionales. Finalmente, en un destello, la carta se destruyó y Erza salió libre. Debo agradecerte, tu ataque distorsionó la dimensión, gracias a ello pude salir. Se puso de pie y adoptó posición de batalla. Al parecer lograste desviar todos mis ataques, ¿o no? Con sus palabras, la armadura que llevaba Titania se destrozó en pedazos y esta cayó al piso agitada. Erza pasó de su armadura del cielo a la emperatriz de fuego para finalmente atacar con su armadura del purgatorio, la más fuerte en su repertorio. Ninguna tuvo efecto y fueron destruidas sin problema. Yo no podía creer lo que veía. Neesan está siendo derrotada. Finalmente vio como su hermana hacía un último cambio vistiendo una akama roja y un sarashi cubría sus pechos. Se armó con dos katanas largas. ¿Eso es tela? Así peleará, pero Neesan, ¿no tienes armaduras más poderosas? Después de todo, tú eres realmente fuerte. Yo no soy fuerte, confesó la pelirroja. Yo siempre llevaba una armadura en todo momento, ya que tenía miedo de salir lastimada y por esto mismo me mantenía alejada de los demás. Su mente recordaba sus primeros días en el gremio de Fairy Tail y cómo pasaba el tiempo sola en una mesa o cerca del río donde lloraba en silencio, pero, con el tiempo me fui abriendo con los demás. Aún así preferí mantener mi armadura y la apariencia de ser fuerte para no demostrar mi debilidad, pero, siguió recordando cómo se volvió amiga de Mirahane las veces que tuvo que regañar a Natsu y Grai por sus peleas. Finalmente recordó a Naruto y cómo fue el primero que la hizo sentir lo suficientemente segura como para quitarse su armadura frente a él, y de ahí en adelante lo hizo más a menudo. Pero ya no tengo por qué seguir siendo débil, todos ellos me han dado su calidez, por ellos y por él, me volveré realmente fuerte. Exclamó alzando una de sus espadas retando a su oponente a duelo. La pelirrosa sonrió de lado y adoptó una posición de ataque. Muy bien, si así quieres que sea. Las dos mujeres se vieron a los ojos por un instante antes que de un rápido movimiento se lanzaran una contra la otra, chocando espadas en el camino y finalmente quedando de espaldas. Una de las espadas de Erza mostró grietas hasta que finalmente se destruyó. Esta batalla terminó, declaró Ikaruga antes de que su propia espada sufriera el mismo destino. Impresionante, alcanzó a decir antes de caer al piso. Sho se acercó lentamente a Erza una vez fue capaz de ponerse de pie. Sorprendente, Neesan, lo lograste, la felicito. Un tanto temeroso temía que le hubiera perdonado haberla encerrado. Titania volvió a verlo dándole una sonrisa con una pizca de ternura. Sho, ¿estás bien? Solo recibió una afirmación con la cabeza de su pequeño hermano. No lograran nada. La débil voz volteó la vista de los dos hermanos a la mujer en el piso. El cañón Eterión se disparará en 15 minutos. Cuando eso pase todos moriremos. Con estas palabras quedó inconsciente. Erza pareció pensar la situación por un momento. Sho, quiero pedirte que busques a los demás y que abandonen la torre. El joven se vio sorprendido por un momento. ¿Qué? Pero Neesan. La pelirroja le interrumpió de una forma amable. ¿Harás esto por mí, verdad, Sho? El rubio se relajó y asintió levemente con la cabeza. Titania se preparó para marcharse pero recordó otro tema importante que debía tratar con su hermano. ¿Me podrías contestar algo más? Cuando ustedes me trajeron aquí yo llevaba un bolso conmigo, ¿sabes dónde está? Yo sé extraño de que ella se interesara en algo tan trivial como un bolso más en la situación en la que estaban, pues, si no me equivoco Heyal pidió que se lo llevaran así que debe de estar en su posesión. Se dio cuenta que la pelirroja se molestó ante esto y prefirió no quedarse con la duda. ¿Por qué te preocupa tanto, Neesan? Es solo un bolso y no pareces el tipo de chica que se preocupe mucho por eso.
Titania le dio la espalda y empezó a caminar en búsqueda de la sala del trono. Hay algo en él, que es realmente importante para mí y me gustaría tenerlo conmigo, no dijo más y desapareció por el pasillo, dejando al rubio en el lugar preguntándose qué puede ser tan importante para su hermana. En Akane Resort. Naruto recién llegaba al hotel y se percató que este estaba siendo custodiado por los soldados de la runa, los cuales le impidieron el paso. No le dio mucha importancia ya que se percató que ninguno de sus amigos estaban ahí, lo que le hizo suponer que todos habían ido en busca de Erza o en el peor de los casos todos habían sido capturados. Se sentó en la arena frente al mar y se concentró en buscar el rastro de magia de sus amigos poniendo prioridad en el de Erza. ¿Por qué? Inició una discusión mental consigo mismo, algo que hace tiempo no hacía. ¿Por qué me siento así? Tengo miedo, siento un terrible temor de solo pensar en que algo malo le pueda pasar a Erza. Se supone que yo debería de estar con ella en este momento, maldición. Y aún así, no se percató de que poco a poco en el cielo se empezaban a formar nubes negras que opacaban los tonos naranja y rojos que se veían en el cielo por la caída del sol. Los bijus decidieron no decir nada, esto era cosa de él, y de él nada más. Ella estuvo conmigo desde un principio y yo creí que hacía lo mismo, pero, ahora que me necesita no estoy a su lado. ¿Qué tan idiota puedo ser? Exclamó llevándose una mano a su pecho, sintiendo como si le estrujaran el corazón. Sus ojos se abrieron de golpe cuando finalmente sintió la presencia mágica de Titania. Poniéndose de pie caminó hasta que sus pies entraron en el agua y la parte baja de su pantalón azul se mojaba por las olas que iban y venían rompiendo en la costa. Te encontré. Se llevó su mano de nuevo al pecho percatándose de que el dolor que sentía hasta hace un momento había desaparecido. Miró su palma con una expresión adormilada y una cálida sonrisa recordando cada momento que hasta este día había pasado al lado de la pelirroja. Ya veo, así que es eso, ¿eh? Bajó su mano y alzó la mirada al horizonte lejano en el mar, apretó sus puños y sonrió ya sin tristeza ni dolor, sino más bien con una nueva convicción ante la realización que había llegado a su corazón. Espera por Mierza, que después de esto nunca más te voy a dejar aunque me lo pidas. Vaya, ya era hora. Kurama finalmente entró a la plática al sentir la paz en el corazón del muchacho. Jeje, ¿ya estás listo, compañero? Dibujó una sonrisa por el apoyo que sentía venir del más viejo de sus amigos. Naruto, yo nací listo, presumió el enorme zorro. Choume y dame un último impulso, compañero. Seguro, Naruto, le contestó el Nanabi retomando el enlace de las 6 alas. Sin otra cosa más que decir, el rubio salió volando hacia el mar abierto siguiendo el rastro de magia de la pelirroja. Ni siquiera había revisado si con ella estaban los demás, esta vez ella era lo primordial. En la torre del cielo, sala del trono. Heyal era la manifestación misma de la seguridad en este momento, no parecía haber algo que lo pudiera molestar, estaba sentado tranquilamente como si no existiera la amenaza de cierto satélite mágico con una capacidad destructiva de proporciones bíblicas. Curiosamente tenía un grupo de hojas en la mano que leía con bastante calma e interés. Inclusive yo he de decir que esta historia sí vale la pena. Pasó a otra hoja del manuscrito, iba aparentemente por la mitad. Fue en ese momento que Titania llegó al lugar. Así que al final llegaste hasta aquí. La pelirroja entrecerró los ojos viendo con ira a su viejo amigo. Su molestia aumentó cuando se percató de lo que el peliazul tenía en las manos, pero hizo su mayor esfuerzo controlarse. Heyal, no permitiré que sigas con esta locura. El encapuchado se levantó de su trono con el manuscrito aún en sus manos y caminó hasta quedar frente a la mujer. Ha pasado mucho tiempo. Pausó su saludo mientras usaba su mano para descubrirse la cabeza dejando ver su semejanza con Siegrain, Erza. Titania no le contestó, tenía la mirada puesta en las hojas que sostenía el joven. Entrégamelo, ordenó con voz firme. Heyal abrió sus ojos un tanto sorprendido y dio una sonrisa sacudiendo los papeles maltratándolos de mala intención. Oh, ¿hablas de esto y para qué lo querías? No es como que vayas a tener tiempo de leerlo de todos modos. Pronto será sacrificada Erza y eso no cambiará. Habló muy altaneramente, mas esa actitud solo le duró unos instantes. Erza dibujó una sonrisa mientras veía a su viejo compañero con total determinación, aunque sus ojos parecían que les faltaba vida. Te equivocas, este será el final para ambos. Tomó una leve posición de pelea sin cambiar su expresión. Si te detengo lo suficiente hasta que dispare Eterion todo terminará. El peli azul simplemente volvió a sonreír con arrogancia. Creo que tú eres la que se equivoca, tú serás el sacrificio para la resurrección de Zeref. En un rápido e impredecible movimiento arrojó el manuscrito al aire en dirección de la pelirroja. Tómalo. La mujer se concentró en tratar de atraparlo, pero cuando su mano estaba por alcanzarlo fue destruido por un disparo de magia oscura cortesía del lunático joven. Ups, me equivoqué, te aseguro que apuntaba a tu mano, jajaja.
Titania veía estupefacta cómo las hojas se destruía en pedazos, algunas hasta quedar convertidas prácticamente en cenizas. Su cuerpo se paralizó por lo sucedido con su mano extendida como si tratara de alcanzar una estrella en el cielo nocturno. Un pedazo de papel más grande que los demás quedó atrapado entre sus dedos. Es el manuscrito en limpio de mi tercer libro, te prometí que serías la primera en leerlo. Después de varios segundos bajo su brazo llevó su mano delante de su rostro para poder ver si decía algo. Lazos, fue un leve murmullo solo para ella. Apretó fuertemente su puño y empezó a temblar, aunque claramente no era por miedo o tristeza. Heyal, con toda la revoltura de sentimientos que sentía en ese momento, se lanzó contra el mago frente a ella. El plan de retenerlo hasta el disparo de Eterión se canceló. A este lo iba a despedazar ella misma. Heyal dio un salto a un costado esquivando el corte horizontal. Vaya, al parecer eso te irritó bastante, tanto ruido solo por unas hojas de papel. La pelirroja retomó su ofensiva y continuó lanzando cortes que eran desviados por ondas oscuras. Bastardo, tú no sabes lo importante que era esa historia. Naruto puso todo su corazón en escribirla. El mago oscuro empezó a verse presionado por los ataques que recibía y aumentó el poder de los propios. Una nueva ola de látigos oscuros arremetieron contra la pelirroja llevándose de por medio algunos pilares y una pared de la sala. Como te dije, son solo hojas insignificantes. Erza recuperó el equilibrio saltando por los escombros. 8 años construyendo esta torre y ahora la destruyes. Uno que otro pilar no son más que decoraciones. Le restó importancia a sus propias acciones sabiendo que molestaría a Titania. La joven corrió nuevamente contra el peli azul. Sho y los demás trabajaron 8 años haciendo esas decoraciones. Heyal se cansó del pequeño juego que según él estaba llevando con la pelirroja. Cuando llegó a él esquivó el ataque y rápidamente capturó a Erza por medio de lazos oscuros que poco a poco se fueron convirtiendo en una esfera negra. Lo siento, pero el tiempo para juegos terminó. Debo comenzar con el sacrificio antes de que se me adelanten. Titania luchó para liberarse de sus ataduras. Cuando escuchó las palabras del maléfico mago pensó que el tiempo para Eterión se agotaba y no podía permitirle hacer el sacrificio. Sus fuerzas estaban mermadas por su combate contra Ikaruga. Maldición, ¿es así como termina para mí? Poco a poco empezó a dejar vencer ante la situación por la que pasaba. Sus fuerzas abandonaban sus brazos y piernas rindiéndose a lo inevitable. Erza, su nombre pronunciado por una extremadamente familiar, tierna y alegre voz masculina le dio las fuerzas que necesitaba para liberarse. El peli azul regresaba a su trono desbordando confianza por su victoria. Un estruendo en la esfera detrás suyo le hizo volver la vista solo para que con asombro viera cómo ésta se rompía y Erza salía libre lanzándose contra él. Imposible. Por su sorpresa ante lo que sucedía, no tuvo tiempo de reaccionar al ataque y fue cortado en su costado derecho por la espada de la chica. ¿Es realmente esta la misma Erza? Cuando el joven cayó al piso, Titania se colocó sobre él amenazándolo con su espada al cuello. Se acabó. Heyal, para ti, para mí. Se extrañó un poco ante un repentino cambio en el rostro tatuado bajo ella. Heyal dio una sonrisa, pero no una psicópata o altanera como las que usualmente muestra esta, más bien era una sonrisa triste. Sí lo sé, Erza. Afuera de la torre en un pequeño bote, Gray consiguió reunirse con Uki y Jubia, las cuales fueron sacadas de la torre por Millana y Wai, y una vez que estos se enteraron de los verdaderos planes de Heyal, en el mismo bote iban Sho, quien les había contado lo sucedido con Erza, y Api, quien había traído al mago de hielo a petición de Simon, el cual se quedó en la torre junto con Natsu. Diablos, ¿por qué nos marchamos? Tenemos que regresar. Refunfuñó Gray molesto dándole un golpe al borde de madera de la barcaza en la que se movían. Estoy de acuerdo, no debimos dejar a Erza hacer esto sola, hay que volver. Lucky se paró bruscamente desestabilizando el bote, que los demás apenas si pudieron evitar que se volteara. Cálmense por favor, están muy débiles, no pueden esperar enfrentarse a Heyal en ese estado. Wally hizo lo posible por hacer entrar en razón a los magos de Fairy Tail. ¿Y qué hay de ustedes? ¿Van a dejar a Erza así como así? Volvió a atacar Gray luchando por no caer en la desesperación, pero él sabía mejor que nadie su estado actual. La chica gato y el gánster bajaron la cabeza con tristeza. Nosotros sabemos que no somos lo suficientemente fuertes para enfrentarnos a Heyal, confirmó Millana empezando a esconder su cabeza en sus piernas. Pero aún así no debemos. Lucky quiso volver a tomar la palabra. Cállense todos ustedes. Api gritó silenciando a la tripulación en el pequeño barco. Los magos a bordo cerraron sus bocas mientras veían al pequeño gato que tenía lágrimas en sus ojos. ¿Ustedes creen que yo no quiero volver? Natsu sigue allá adentro y yo aún así lo dejé atrás. ¿Por qué? Porque yo confío en que Natsu ganara, exclamó tan fuerte como sus pequeños sollozos lo dejaron. En un parpadeo el menino volador se vio estrujado contra el cuerpo de una llorona muchacha gatuna. No respiró.
Yo había permanecido en total silencio hasta ahora, yo confío en Neesan. Cuando su voz por fin se escuchó todos volvieron la vista a él, sé que ella puede acabar con esto, es Neesan después de todo lo que recibió fue movimientos de cabeza de los demás que apoyaban sus palabras. Lucky finalmente dibujó una sonrisa en su rostro y volvió la vista a la cima de la torre. Tienes razón, como sus amigos debemos confiar en ellos tanto en Erza como en Natsu. No puedo imaginarme a ninguno de los dos perdiendo en una batalla. Gray también se veía más relajado mientras observaba la enorme estructura de la que se estaban alejando. No nos defraudes Natsu, si algo le pasa a Erza le diré a Naruto que fue tu culpa. Se permitió una leve risa ante su propio pensamiento, con la mente más calmada se percató de algo extraño. Jubia, ¿qué te sucede? La maga de agua llevaba un tiempo con la vista puesta en el mar en dirección al continente con un piquete de preocupación en sus orbes azules, salió de sus pensamientos al escuchar el llamado del azabache. No es nada Gray-sama, es solo que Jubia tiene un extraño presentimiento, volvió a ver en la misma dirección que antes preocupando a los demás. ¿A qué te refieres? Lucky puso sus ojos en la misma dirección que lo hacía su nueva amiga. Bueno, Jubia parecía luchar por encontrar las palabras adecuadas que describan su sentir. Desde pequeña Jubia ha tenido una ligera conexión con el clima y poder sentir los cambios en el aire y en este momento Jubia siente como si una tormenta viniera de la costa en esta dirección. ¿Cómo es posible que una tormenta se cree en la tierra y se dirija al mar? ¿Que no es al revés? Wally estaba incrédulo, dudaba si lo que decía la chica fuera cierto. La peli azul negó ligeramente con la cabeza. Jubia nunca dijo que se aproximara una tormenta, esto dejó a todos más confundidos de lo que ya estaban, simplemente se siente como si una tormenta viniera en esta dirección, no que una tormenta en sí. Jubia no sabe cómo explicarlo bien. Los demás permanecieron en silencio analizando lo dicho por la maga de agua. Gray mostró una leve sorpresa antes de mostrar una leve sonrisa dándole unas palmaditas en el hombro a la peli azul. Tranquila, si dices que tienes el presentimiento de que se acerca una tormenta pero no se acerca una tormenta, debe ser porque él está en camino. Él. Jubia junto con los viejos amigos de Erza se vieron extrañados por la vaga referencia que recibieron. Lucky y Yapi no estaban tan confundidos, más poco a poco empezaron a abrir sus bocas de la alegría. ¿Eso significa que ya viene para acá? «Estamos salvados», exclamó la rubia de un salto volviendo a sacudir el pequeño barco. «Ayesir». Api dio saltitos acompañando a su amigan en su desborde de júbilo. Finalmente Millana se sintió demasiado desplazada de la conversación. «Oigan, ¿qué les pasa? ¿Quién es el del que hablan para que estén tan felices?» Naruto, tal vez el sujeto más fuerte de Fairy Tail, aunque no estoy seguro. Gray finalmente reveló a quién se referían. Si no recuerdan, ese tal Heyal se refirió a él como huracán y Jubia dijo que se aproximaba una tormenta, por lo que debe de ser él, aunque en lo personal creo que el sabio sigue siendo el mejor apodo para él. El joven volvió la vista a la mar con la esperanza de ver la llegada de su maestro y amigo. A pesar de que Sho y sus amigos habían sido alertados de el sabio, no esperaban que se le tuvieran tanta esperanza, y por lo relajados que estaban los miembros de Fairy Tail al saber que venía a la torre solo se podían imaginar que cuando llegara sería jaque mate. Ya veo, por eso Heyal lo tomó como un factor tan importante como el mismo cañón Eterión. El rubio volvió a alterarse por sus propias palabras. ¿Ustedes creen que llegue antes del disparo del cañón? Quedan menos de 5 minutos. El mago de hielo nuevamente se vio un poco sumido en la preocupación. Todo lo que debo hacer es confiar en él nunca dejaría que algo malo le pasara a Erza. Así un nuevo silencio se apoderó de todos, de nuevo a la expectativa y con sus esperanzas puestas en Erza, Natsu y Naruto. Sobre el mar a unos 80 km de la costa. Naruto seguía en plan de vuelo manteniendo una velocidad constante y sin detenerse siquiera a respirar, atravesando rápidamente el ya cielo nocturno que empezaba a ser iluminado por las estrellas. En este momento agradecía haber liberado su poder mágico en su batalla contra José, de otra manera ya estaría demasiado cansado, pero ahora solo se apreciaban unas pocas gotas de sudor que rápidamente eran removidas de su rostro por el viento. Maldición, que tan adentro en el mar se pudieron haber llevado a Erza esos sujetos. Naruto, más te vale respirar. Cuando llegues te enfrentarás a ese tal Heyal, y por lo que sabemos debe de estar por encima del nivel de José, advirtió tranquilamente Son Goku, no tanto porque realmente estuviera preocupado, sino más bien porque sabía lo que el chico era capaz si algo malo te pasaba a Erza. El rubio tomó esto en cuenta, y decidió tratar de calmarse, aunque incluso él lo sentía imposible. De acuerdo, pero no prometo nada. ¿Por qué no mejor revisamos lo que sabemos de este sujeto? Isobu hizo su propuesta tratando de calmar las aguas de la ya agitada tormenta.
Kokuou fue a primera en tratar de seguir su idea, veamos, fue capaz de engañar al consejo con esa historia de los hermanos gemelos, por lo cual debemos decir que es realmente listo. Choumei asintió con la cabeza y tomó la palabra, además es buen estratega, consiguió separar a Naruto de Erza con todo ese teatro del mago santo, estoy seguro de que al menos tiene otro plan en caso de que Naruto interviniera directamente. Gyukin miró al Kyuubi de reojo antes de hablar, Kurama ayudará a Naruto esta vez, siendo la primera vez que los dos pelaran seriamente usando su enlace, lo cual les da el factor sorpresa. Matatabi dentro del espacio mental se movió al lado del zorro, por lo cual Naruto-chan y Kurama-kun deben apuntar a una pelea rápida y sin dar cuartel, de lo contrario le darán tiempo a ese sujeto de estudiarlos y encontrar una forma de frenarlos. Sus palabras eran tan serias como su mirada, recibió un simple movimiento de cabeza de parte del Kyuubi dando a entender que estaba de acuerdo con la idea. Naruto permaneció callado pero prestando total atención a lo dicho por los Bijous, de repente algo se sintió en el aire y lo hizo detener su vuelo en un instante. Pero, ¿qué diablos es eso? Con sus ojos abiertos de par en par miró aterrado como un destello se veía en el cielo opacando el brillo de las estrellas mientras lo veía volverse más y más brillante, más tarde que pronto llegó a la terrible realización, era un láser, eso es, Eterion. Con sus palabras el devastador disparo de magia tocó tierra o mejor dicho mar, iluminando nuevamente la noche haciendo parecer el amanecer. El gran estruendo fue seguido por una potente onda de choque que por poco tira al rubio al océano. Finalmente después de un breve periodo de tiempo las cosas se calmaron y dentro del espacio mental todas las criaturas estaban tan sorprendidas como su Jinchuriki, el arma definitiva del consejo, a pesar de que Kokuou fue la primera en poder articular palabra alguna. Eso no quita que todavía se encontraba incrédula. Son Goku siendo un poco más sereno que los demás se figuró lo que había sucedido, ese sujeto, provocó que dispararan sobre él y los dem. Cerró la boca a la fuerza cuando fue tapado por arena. Shukaku se acercó al Yomi y le hizo una señal de que guardara silencio, para posteriormente apuntar con su dedo a Naruto y Kurama que estaban temblando de la ira. Juro que despedazaría a ese sujeto. Juro que despedazaría a ese sujeto. El grito al unísono del zorro y el Jinchuriki solo asustó a los demás. Naruto retomó su viaje tan rápido como podía y dentro del espacio mental los Bijous se alejaron del Kyuubi a excepción de Choumei que no podía moverse mucho debido al enlace con el rubio y Matatabi a quien al parecer no le importaba que Kurama se enojara junto con Naruto, es más, le parecía divertido el increíble apego de esos dos.